Bueno, buenas tardes, buenos días. Agradezco a los organizadores esta invitación. En verdad la problemática de la inclusión es crucial en nuestro tiempo y en nuestro continente. Principalmente porque de alguna manera yo creo que es un camino que quizás nunca terminemos de desandar, ¿no? Porque bueno, fundamentalmente traté de pensar para compartir con ustedes la problemática inclusiva desde la perspectiva del encuentro, porque la inclusión es esto, ¿no? Es el encuentro o el desencuentro, pensando también en la exclusión. Es el encuentro con la diferencia. Y bien, habría que pensar de qué manera nos encontramos inteligentemente con la diferencia. Por un lado tendremos que pensar qué se encuentra con la diferencia. Y en primer lugar, me parece que es indispensable definir el concepto de subjetividad. La subjetividad es mucho más que el psiquismo, incluye al psiquismo, pero tiene que ver con cómo el psiquismo está modelado histórico y socialmente a partir de los modos de sentir, los modos de pensar, los modos de desear. Es decir, la subjetividad siempre es histórico-social, siempre es epocal. Y la subjetividad es la que produce los encuentros con la diferencia. Ahora bien, tenemos subjetividades que están producidas fundamentalmente para estar enclavadas en lo identitario, para que puedan proyectar sus propias representaciones calificantes, clasificantes, donde la diferencia que está en el afuera sea una diferencia en todo caso controlable a partir de estas clasificaciones, sea una diferencia muchas veces temida, sea una diferencia peligrosa, pero también una diferencia controlable en tanto diagnosticada. Con esto quiero decir que la producción de muchas conceptualizaciones alrededor de la diferencia tienen determinados fines que exceden lo científico. Estas subjetividades, de alguna manera ancladas en la propia identidad, tienen un determinado origen y por supuesto tienen una determinada finalidad. Podemos decir que hay un porvenir para esas subjetividades, pero también debemos considerar que no es la única posibilidad, ¿no?, de existencia de subjetividades. Existen otras subjetividades donde la diferencia es precisamente sentida como alteridad, como una presencia fuerte, firme, dentro del propio cuerpo. Es decir, es una presencia como diferencia que se siente y transversaliza la subjetividad y el cuerpo. Y aquí también podemos hacer una especie de sinonimia entre cuerpo y subjetividad. No son exactamente lo mismo, pero bueno, por una economía de tiempo podemos asimilarlos. Fundamentalmente porque el concepto de transversalidad es un concepto que nos puede ayudar a poder pensar de qué manera esta presencia de la diferencia que viene de afuera precisamente resuena en la propia diferencia que muchas veces no reconocemos como propia, muchas veces negamos. Y claro, esto nos hace pensar en cómo tramitamos desde nuestro modo de sentir la experiencia ética. ¿Qué significa la experiencia ética? Significa considerar precisamente la singularidad de la cual cada uno es portador. Ahora bien, esta experiencia ética se contrapone a una concepción que tiene que ver con aquella subjetividad que proyecta representaciones, que clasifica, que considera que hay un determinado origen que marca destinos que tienen que ver con lo espiritual, destinos que de alguna manera están propuestos desde lo biológico, y por supuesto que esto, si hay un origen predeterminado, entonces hay un porvenir que lleva a una determinada finalidad. Bien, la experiencia ética es lo contrario, implica precisamente el encuentro con la diferencia en el afuera, que encuentra una resonancia con la diferencia que cada uno aporta. Les quiero comentar una experiencia que me ha tocado vivir formando parte de un equipo de inclusión en una escuela, donde la maestra integradora hace este relato.
ella va a visitar el salón donde hay un niño con síndrome de Down integrado. Y este niño, que está sentado en el primer banco porque tiene problemas visuales, hace mucho esfuerzo para que la maestra de alguna manera lo mire y él pueda mirarla. ¿Por qué hace esfuerzo? Porque la maestra cuando da clases está pegada bien a su banco, ¿no? Ante una observación de la maestra integradora, cuando es oportuno, cuando se encuentran a solas, de que ella dé 2 pasos atrás hacia el niño, puede mirarla, y ella incluirlo cuando da clases dentro del campo de su mirada, la maestra, con mucha honestidad intelectual que hay que reconocerle, dice: lo que ocurre es que yo no puedo mirarlo a él. Hay algo de su rostro que yo no puedo soportar. Entonces, claro, esto se trabaja con la maestra y de alguna manera me parece que es un verdadero analizador lo que dice la maestra, fundamentalmente porque esto nos lleva a pensar principalmente que había algo de lo anormal que esta maestra sentía dentro de su salón y que no podía mirar eso que, entre comillas, anormalmente estaba allí presente, ¿no? Esto, por supuesto, que también nos permite colegir qué cosa, que el concepto de normalidad, antes de ser pensado, lo sentimos. Es una modelación subjetiva, sensible, a aquello que consideramos normal, ¿no? Y por supuesto también, a partir de ello, lo pensamos. Yo les sugiero, para poder pensar el concepto de normalidad desde una perspectiva sociopolítica, leer a Michel Foucault en su libro Los Anormales, que en la edición del Fondo de Cultura Económica, página 147, nos dice muy claramente que el concepto de normalidad en el siglo XIX surge precisamente por un requerimiento político, por un requerimiento de los estados. ¿Para qué? Para clasificar a aquellos que debían considerar aptos de los no aptos. Por supuesto que los no aptos serán los no europeos. Y surgen instrumentos considerados científicos que miden la normalidad. Ustedes sabrán cuáles son, ¿no? Entonces, este ejemplo me hace pensar que si nosotros nos atenemos a la posibilidad de poder pensar la diferencia que cada uno lleva y que cada uno porta, y que esa diferencia pueda ser reconocida, pueda ser de alguna manera tramitada y hacerse presente en cada uno, esto va a posibilitar precisamente el encuentro con la diferencia de la afuera, ¿no? Esa diferencia de la afuera no va a ser tan temida. ¿Por qué le tememos tanto a la diferencia de la afuera? Porque resuena nuestra propia diferencia anhelada. Y esto también nos lleva a pensar en lo que nos planteaba Baruch Spinoza, importante filósofo, también negada a su filosofía del siglo XVII, donde él planteaba que aquellas afecciones que nos llegan desde la afuera, digamos, cosas, desde otras personas, que afectan nuestro cuerpo, pueden generar en nosotros alegría o tristeza. ¿Por qué alegría? La alegría no es sinónimo de estar contento para Spinoza, sino que la alegría precisamente se produce cuando nos encontramos con cosas, con objetos, con palabras, con miradas, que aumentan nuestra capacidad de hacer, nuestra capacidad de sentir, nuestra capacidad de pensar. Es decir, nos hace más inteligente la alegría. Hay encuentros alegres que aumentan nuestra capacidad de reflexionar, nuestra capacidad intelectiva. Contrariamente, nos encontramos con seres, con personas, con objetos que disminuyen nuestra capacidad de pensar, de sentir. Esas son pasiones tristes. Y la pasión triste nos separa de lo que podemos, nos separa de lo que podemos pensar, disminuye nuestra capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Bien, entonces un buen encuentro aumenta nuestra inteligencia y por lo tanto aumenta nuestra alegría. Yo creo que desde esta perspectiva el encuentro de miradas entre el niño y la maestra hubiera sido
de alguna manera un encuentro absolutamente productivo, en tanto la subjetividad se hubiera convertido en una subjetividad procesual, ¿no? No en una subjetividad anclada en la identidad de lo biológico o de lo genético dado por su síndrome o por el síndrome del niño. Bueno, en realidad me he abusado de los minutos, les pido disculpas y bueno, hasta aquí es lo que he podido reflexionar, aunque habría más. Bueno, buenas tardes o buenos días.